buenas, ahorita estoy grabando esto antes de que vean la grabación porque me gustaría aclarar algunas cosas. Una de las primeras cosas sería de que me ha agradado bastante la encuesta, no esperé que me agradara tanto. También que he cambiado bastante las preguntas que había hecho anteriormente a algunos otros líderes debido a de que como vi que era mucho más interesante hacer preguntas de según cada persona, según cada líder, hace un tipo de preguntas completamente diferentes. Voy a hacer este tipo de preguntas desde ahora todos mis vídeos que estén en encuestas voy a hacer este tipo de preguntas, algunas un poco más diferentes a las otras, etc. Realmente, sinceramente me ha gustado bastante la entrevista, ha habido un momento de risa, me interesó bastante las respuestas del señor Mayor 7, el Jay del lleno de mayoría. Así que bueno, espero que os guste el vídeo y acá os lo dejo con el vídeo. Muy buenas. Buenas. Ok, un gustazo hablar con usted, señor Mayor 7. No hay problema. Ok. O sea, realmente, como tal, no es que haya accedido como youtuber, sino he accedido como rey de mayoría, ¿vale? Por el roleo. Hasta entrevista. Bueno, Mayor 7, mi primera pregunta sería, según usted, ¿cuál sería el punto más fuerte de su alianza? Bueno, el punto más fuerte de nuestra alianza, y a mí me gustaría pensar, viendo lo que es el mapa, que son los números, que es la cantidad de territorio, que es la cercanía, digamos, entre lo que somos los aliados más firmes, que es Mayor y los teutones, y también la presencia de los que considero que son los mejores paladines también de Scotland. Así que un poquito de todo. Bastante interesante la respuesta. También, esta es una pregunta también un poco personal y también para la entrevista. ¿Qué opina usted de los otros canales de YouTube que hacen contenido sobre esta guerra? Bueno, pues, a ver, yo, tanto como rey de mayoría, como youtuber, pues soy una persona muy humana en ese sentido, entonces, ¿qué voy a pensar? Pues lo que pensaría cualquiera en mi situación. Si es para comentar bien o apoyar, digamos, todo lo que hacemos como facción, como comunidad, más que nada, que es lo que realmente me importa, más allá de Life is Feudal, pues por mí perfecto. Me encantan las coñas, por ejemplo, como el canal aquel de, ¿cómo era? Ministerio del Interior de Mayoría, ¿no? Sí. Pero luego también, por otro lado, noto cierta tendencia de gente que se ha lanzado a subir vídeos sobre Mayoría y en cierto modo me da la sensación de que, bueno, a mí ya hay mucha gente, porque yo no soy el primero en comentarlo, de que lo hacen, pues eso, por rascar visibilidad y bueno, y da la sensación de que hay muchos pequeños youtubers que no hacían contenido sobre nada parecido, ni se habían metido con Life is Feudal, hasta que, bueno, parece que tenían cierto interés por malmeter y comentar cosas a las espaldas de Mayore, ¿no? Oh, interesante. A ver, ¿usted cree que se pudo evitar este tipo de guerra? A ver, a mí me gustaría pensar que sí, ¿no? O sea, bueno, yo intenté mantener un diálogo, también en cierto modo. Yo pienso que inicialmente, bueno, pues negociamos con Rohan por aquello que sucedió en la montaña, todo el tema de la guerra del carro. Y bueno, ¿qué comentar? A mí me gustaría que ellos hubieran permanecido fieles a lo que es el primer contrato o primer acuerdo que tuvimos. Luego lo rompieron y bueno, hubo que negociar una segunda vez en la que además pues no dejaron digamos, nada por su parte. O sea, yo me eché para atrás, yo hice concesiones y ellos no hicieron ninguna concesión y encima metieron a gente con la que estábamos enfrentados. Entonces, desde esa perspectiva, yo en el corto plazo debo de imaginar que sí se podría haber evitado. Pero realmente a la larga habría sido imposible porque esa gente ya estaba haciendo sus alianzas por las espaldas y estaban aliándose con los Hype. De hecho, uno de los múltiples clanes que estaban en aquella reunión estaba, digamos, que había traicionado a los rusos y se había unido a Hype y demás. Entonces, antes o después la guerra habría estallado. O sea, el hecho de que ciertos grupos, ciertos clanes
se hubieran desmarcado de la línea general que teníamos los clanes hispanos en torno al tema rusos y hype, pues era algo francamente inevitable. Pero bueno, al fin de cuentas, yo creo que no es ya que haya buenos o malos dentro de los españoles, de los hispanohablantes, sino que en cierto modo también hay que echarle un poco de culpa a lo que es el plano general de las relaciones internacionales dentro de Skullclan. O sea, los rusos estaban enfrentados a Hype y si no nos aliábamos con uno, nos aliábamos con otro. Y de hecho, por nuestra parte, no siempre estuvo tan claro con quién íbamos a luchar y contra quién íbamos a luchar. Entonces, bueno, si hubiéramos estado más unidos los clanes españoles y hubiéramos hablado esto bien desde un principio, pues a lo mejor no habríamos caído en todo esto. Pero también en parte ha sido culpa de esos clanes traidores que surgieron a raíz de Mayoria y que estuvieron, bueno, pues cerrando sus alianzas a nuestras espaldas con gente que incluso, como Rohan, eran nuestros antiguos aliados. Yo inicialmente con Rohan me llevaba de puta madre. Lo que pasa es que, bueno, les arrastraron a todo esto y ahora, bueno, pues les toca defender su posición. Hablando de ese tema, ¿usted cree que se pudo evitar una rebelión de los Ronin? A ver, el problema con las rebeliones o con el descontento que se ha podido formar en algunos momentos de la historia de Mayoria, para mí entender, es que si bien las cosas han podido ir mejor o peor y hemos tenido mejores o peores momentos y bueno, siempre hay, digamos, un espacio de, bueno, un rango, digamos, de mejora, hay una cosa que creo que la gente que juega este juego, por mucho que pretenda entenderlo, no lo entiende de verdad. Y es que es un juego muy hardcore. Entonces tú no puedes pretender construir una ciudad enorme, perfectamente bien planificada en una semana. Sencillamente no se puede. Entonces, según va entrando gente, las vas equipando, las vas entrenando, yo noto muchísima impaciencia, incluso por parte de algunos de los más veteranos. Son incapaces muchos de realmente, bueno, hacer de senpais, de veteranos frente a los nuevos que llegan, tal. Al fin de cuentas, por mucho que este sea el juego de supervivencia y construcción más hardcore, uno de los más hardcores que existan, al fin de cuentas la gente entra al juego pensando en ir a matar. Entonces, es muy difícil contentar a toda la gente cuando les dices, mira, no se pueden construir casas porque hay que planificar la zona exterior, hay que quitar las chozas que tenemos porque si construimos chozas para todos acabamos con 400 chozas. Imagínate la ciudad cómo sería. Y claro, vas aplanando, vas extendiéndote, vas planificando sectores. Al final hemos tenido que meter mucha caña e incluso, bueno, llegaron algunos de los más veteranos de los teutones para poder incluso, bueno, pues aportar su experiencia y un poco más de gestión en el asunto para realmente, bueno, rápidamente construir casas de 25 de población y tal, y sentar los que van a ser los diferentes barrios dentro de Mayoria. Tengamos en cuenta lo siguiente, es muy fácil, comparativamente por lo menos, dirigir y gestionar un clan de 10, 20, 30, 40, 70, pero es que estamos hablando de 200 a 400 personas. Entonces, el espacio que tienes que gestionar es muchísimo mayor. La cantidad de gente que entra es muchísimo mayor. Entonces, como el reto, como el objetivo de construcción, de flateo, de obtención de alimento, de todo, es muchísimo más grande, hay gente que, como no tiene la paciencia suficiente, llegar a ese punto le cuesta. Entonces, en cierto modo, creo que ha sido inevitable porque incluso llevándolo de la mejor forma posible se necesitaban varias... Como iba comentando, que eso, que incluso de la mejor forma posible no habría sido... Ay, Dios, ¿qué ahora? A ver... Sigo desde aquí. Lo he dicho, que incluso de la mejor forma posible habría gente que no habría tenido el aguante para llegar hasta donde hemos llegado. Hacía falta un poquito de fe y, bueno, qué mejor fe ahora mismo que los resultados. Por eso ahora mismo no hay ninguna rebelión ni revolución ni nada, porque ya la parte más importante del trabajo de la ciudad, pues, está hecho. Es que no sé por qué se pusieron de parte de los traidores a nuestras facciones. Ahora, otra cosa ya son los templarios y son los Ronin. Con ellos no hay cuartel. Ah, vale. O sea, no los considero una facción, los considero una banda de rebeldes. Interesante. Ya ven, interesante. ¿Y usted qué opina de las 600 batallas que ha habido? Las recientes batallas.
Bueno, pues que yo recuerde, vamos a ver, tuvimos una en los campos cercanos a Mayoria hace ya unos días que, bueno, se saldaron con 20 bajas enemigas, 2 mayorianos y... no, sí, 2 mayorianos y un teutón, creo que fue. Y luego hubo otra en el castillo de la Orden de Santiago, que inicialmente dijo de mantenerse neutral. Los de Cantimplora dijeron que ni de coña, llegaron los teutones y se cargaron a 10. Así que fueron 2 victorias. Y luego estuvo la de Lara del Juicio, el sábado, que fue frente a los muros de Mayoria, donde nos juntamos 2 equipos inmensos, mayorianos y teutones contra 4 facciones enemigas, y acabamos alcanzando la victoria con un enorme loot. Así que no sé, de momento 3 victorias recientes, vamos bastante bien. Sí, realmente van bastante bien. Mayorcite, ¿usted piensa de que dentro de 4 meses o un año usted siga subiendo vídeos de Life is Feudal con el Jaino de Mayoria? Hombre, yo diría que sí, pero por una razón muy evidente, y es que en 3 meses no te da tiempo tampoco a tanto. O sea, la vida de un servidor de estos, de un mega servidor de un mundo como podría ser Scoutland, yo creo que da para muchas historias hasta el plazo de un año. O sea, de hecho no veremos toda la potencia, todo el potencial, digamos, de este juego hasta que no hayan pasado esos primeros meses. O sea, ten en cuenta que llevamos, ¿cuánto? Mes y medio, casi 2 meses. No llevamos tampoco mucho. Entonces, obvio que voy a tirarme por lo menos unos cuantos meses más centrado en esto, por lo menos atendiendo estas cuestiones. Vamos, no sé. Yo por mi parte no pararía hasta dominar todo el mapa o, bueno, conseguir, digamos, que la alianza que tenemos pues elimine a sus enemigos y bueno, iba a decir que se ponga por encima si ya vamos ganando, pero quiere decir que conseguir la paz por medio de la victoria si no se negocia de ninguna otra forma. Bueno, esas serían... Bueno, que yo creo que hay historia para rato. Claro. Serían todas las preguntas que actualmente tengo ya preparadas. ¿A usted le gustaría decir algo en el vídeo que usted quiera? Me gustaría, si eso en todo caso, añadir que inicialmente lo que me hubiera gustado es haber visto a todos los españoles, digamos, unidos en Scoutland. Sí. Que duda cabe, y esto lo sabe todo el mundo, o sea, no es que me esté poniendo yo la medalla, es que el 90 o el 95% de la gente que ha llegado hispanohablante a este server es viendo los trabajos de Mayoria o queriéndose unir a Mayoria, una de las dos. Anteriormente a eso, hombre, había españoles, pero no había tampoco muchos. Entonces me gustaría que los mayorianos, los teutones, nos pudiéramos llegar a unir con todos los demás para enfrentarnos al resto de extranjeros y, bueno, principalmente a los turcos con los que, bueno, nos hemos pues enfrentado antes o después por culpa, por cierto, de cierto individuo que luego ha escapado de sus responsabilidades después de lo ocurrido. Eso ya es otro tema. O sea, a mí me gustaría ver, lo he dicho, que tenemos una gran mega comunidad y, bueno, es que ahora mismo lo que nos impide a los españoles dominar todo Scoutland es el hecho de que nos estamos pegando entre nosotros. Y es algo que nos ha retrasado mucho también, en cierta medida, tecnológicamente. Si hubiéramos estado tranquilamente farmeando unidos y tal, creo que los de Hive no habrían sido ningún problema. Y ya empiezan a dejar de serlo. Pero bueno, tengamos en cuenta que llevan, no sé si 2 o incluso más semanas de carrerilla tecnológica, de ventaja de haber estado antes en este mega servidor. Entonces, bueno, no sé, todo es cuestión de tiempo. Al fin de cuentas, los números son algo a favor de la alianza que tenemos nosotros entre mayorianos y teutones. Y eso es algo que sobre todo juega a favor en late game. O sea, descontando encima que los teutones llevan una semana más jugando, saber que siempre vamos a ser más y que en el futuro podremos tener a toda la peña igual de equipada, yo creo que la ventaja o la victoria está asegurada. Pero vamos, que habría sido, yo creo, mucho más cómodo si nos hubiéramos entendido bien desde un principio y luego ya, bueno, por supuesto, si otra gente, los ahora traidores, se lo hubieran tomado inicialmente con calma. Yo, para toda la gente que vaya a jugar Life is Feudal, le doy un consejo: que se lo tomen con calma. Esto no es el Mountain Blade que llegas, te equipas y te pones a pegar. Levantar, digamos, mejorar tus habilidades, levelear a tus personajes,
construir un castillo, una ciudad y crear básicamente una sociedad es mucho trabajo. Eso sí, debo decir que Life is Feudal, más allá de lo que puede ser como juego, más allá de lo que me puede significar como rey de Mayoria, creo que ha sido una experiencia, y está siendo una experiencia muy valiosa como experimento sociológico, porque me está dando a entender muy bien, en plan, pues cómo la gente maneja a otra gente y cómo se ve todo cuando se construyen jerarquías, digamos, muy complejas y donde los intereses tienen muchísimo que ver. Y bueno, también me gustaría hacer las preguntas de qué es la primera orden, la orden de Santiago, la orden de los hospitalarios, por qué se originaron esas ciertas órdenes. Bueno, las órdenes en un primer momento, hombre, siempre me gustó, digamos, el hecho de crear órdenes. Debo de anotar, para empezar, que la Orden de los Caballeros Teutones no la he creado yo. De hecho, se originó, se creó días antes de aparecer yo en Life is Feudal. Aunque también es cierto que Matakito la creó porque él estaba originalmente jugando en otro mundo y después de convencerme, bueno, decidimos irnos a Skulltland, ¿no? Para empezar básicamente desde cero, que había abierto hace poco. Entonces, a mí me gustaba la idea de, bueno, crear sencillamente, bueno, una serie de guiños históricos, hacer la Orden de Santiago, la Orden de los Hospitalarios, la Orden Templaria y demás. Y bueno, pues la verdad es que la forma en la que se creó cada una de estas diferentes órdenes fue bastante diferente. Aunque desde fuera parezcan de, digamos, la misma batería, digamos, de origen, digamos, templarios, hospitalarios, teutones, no es lo mismo. Lo dicho, para empezar, los teutones son otra cosa, son otra facción, aunque funcionamos realmente como si fuéramos la misma por clara sinergia y simbiosis, son una facción aparte y aparecieron antes. Luego, los templarios. Originalmente yo tenía en la mente la idea de hacer varias órdenes, pero resultó que un día pues cierta gente quiso marcharse, lo hizo rápido y mal, sin avisar, y les dije, mira, vamos a dejar las cosas claritas. Por lo menos vais a atender a lo que digamos en mayoría y vais a recibir el nombre que yo os quiera dar. Y ahí surgió, digamos, la Orden de los Caballeros Templarios, la Orden Templaria, que luego ya, bueno, pues tuvo sus problemas, tuvo luchas internas y, bueno, dejaron de ser fieles, algunos se fueron, de hecho, algunos de los templarios se fueron a los teutones, entonces la orden de lo que empezó siendo, lo que acabó siendo fue bastante distinto. Hay que decir que en esa orden yo no tenía ningún personaje dentro, con lo cual no la podía controlar directamente, entonces yo sencillamente tiré de fidelidad, yo confiaba en esa gente, hice mal, aprendí. Y luego ya, en cierto momento, bueno, dijimos de crear una nueva orden en la que poder meter a los novatos y que incluso, bueno, lejos de mayoría pudiera crecer sin ningún problema y cómodamente. Esto fue la orden hospitalaria. Entonces, en este caso, pues ya hubo diversas correcciones. Había alguien al mando de esa orden en quien yo confiaba y encima también a mi personaje principal, de hecho, lo dejé ahí mismo. Y en ciertos momentos incluso no era vizconde o era incluso líder de la facción. Entonces, esa facción era tan mía como lo que es el reino de Mayoria. Y de hecho, bueno, hubo un día en el que, bueno, 20 hospitalarios, cansados de la guerra, decidieron marcharse y, bueno, buenamente les despedimos y demás. El castillo siguió siendo mío y las 50 casi personas restantes se quedaron conmigo también y formaron parte de la nueva orden o incluso volvieron a Mayoria para volver a lo que es pues, la Mayoria central, ¿no? Entonces, bueno, eso ya fue una gestión pues mucho más positiva, desde luego, esa segunda orden. Y luego ya vino una tercera orden, que es la Orden de Santiago. La Orden de Santiago es una orden, en parte suscriptores y tal, y bueno, jugadores españoles que quisieron ofrecerse como vasallos de Mayoria para proteger, bueno, para crecer bajo nuestra protección y demás inicialmente. Entonces, ellos dijeron que se iban a ubicar en un sitio o en otro y tal. Al final se hicieron, bueno, pues otra facción llamada, de hecho, la Primera Orden. Y bueno, a raíz de esto debo de decir que al final, bueno, cogieron el nombre que originalmente eligieron cuando hablaron con nosotros en Mayoria. Y bueno, no es que sea una orden creada por los mayorianos, pero es una orden, digamos, periférica a los mayorianos que de hecho ha
consumido aparte de los antiguos hospitalarios y bueno, pues ha heredado el castillo porque nosotros lo hemos querido. Entonces, los teutones, los templarios, los hospitalarios y la Orden de Santiago, aunque parezcan, digamos, facciones del mismo nivel y de la misma clase, no lo son. Lo dicho, los teutones son una facción aparte, los templarios son inicialmente un territorio de Mayoria que luego optó por salir en modo de secesión. Luego los hospitalarios era otra facción aparte, pero manejada directamente por mí. Y luego la Orden de Santiago tiene cierta autonomía, pero es vasalla de Mayoria. Entonces, lo dicho, no es lo mismo. ¿Y usted tiene pensado que hay muchas más órdenes? No lo sé. Digamos que sencillamente por gusto personal. Y me gusta crear, digamos, bueno, pues diferentes órdenes militares. Ahora bien, una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que conviene hacer. El problema que yo he descubierto a la hora de crear nuevas órdenes es que se genera una identidad nacional un tanto irracional fuera de lo que es la propia idea de gestión y jerarquía de la facción. O sea, si nosotros tenemos ciertas unidades o ciertas facciones o ciertos territorios bajo Mayoria, se tiene que entender que están bajo Mayoria. Entonces, en los tiempos recientes, los nuevos claims que he hecho, no les he puesto nombres muy extravagantes. Son nombres claramente relacionados con Mayoria, como el Bosque de Mayoria, Mayoria Oeste, Guardianes de Royam, que Royam, el río de Mayoria, es el nombre que le dieron los mineros, que es de hecho Mayor al revés, Royam Mayor. Entonces, si yo realmente lo que quiero es centrarme en la gestión, digamos, perfecta de los territorios, yo le pondría algún nombre relacionado con Mayoria y no rolearía demasiado. Ahora, ¿me gustaría? Me gustaría. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo, siempre y cuando sea necesario y demás. De momento sí que ha habido pues un par de naciones o de reinos que han actuado básicamente en forma de vasallaje, que se han construido como vasallos de Mayoria. Pero bueno, ese roleo ya viene por su parte, ¿no? Entonces, facciones como, lo dicho, el Reino de Jerusalén o, lo dicho, la Orden de Santiago ya son otro rollo, ¿no? Muy interesante la respuesta, me ha encantado. Realmente. O sea, deben de responder a Mayoria ante Mayoria, pero son, digamos, su propio rollo. Pero si un Jaino o personas querían irse, supongo que se pueden ir con total tranquilidad. Sí, siempre y cuando evidentemente no se vayan a una facción enemiga. O sea, nosotros siempre que alguien dice, oye, no me encuentro a gusto o tal, o me he ido con, o me quiero ir con una panda de amigos que se van a hacer, yo qué sé, un pueblo con 4 casas, me da igual. Mira, yo personalmente, si tú quieres hacerlo, adelante, vete, te decimos que te desconectes, te echamos de clan para que no pierdas alineamiento de esa forma y nada, y que se vaya con quien quiera. O sea, al fin de cuentas es un juego y cada uno se lo pasará bien como vea que es mejor. Entonces, siempre y cuando no sea una traición, pues, oye, no tengo ningún problema. Además, somos muchísima gente, entonces los que entran por los que salen y siempre acabamos ganando gente, ¿no? Claro. Bueno, sería la mayoría de las preguntas que ya tengo preparadas. Y también me gustaría ver el caso del Reino de Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando, en su opinión? No te he oído bien porque te he oído muy robot. ¿Puedes repetir la pregunta? Ok. Quiero ver su opinión del caso del Reino de Jerusalén, que creo que está teniendo ciertos problemas diplomáticos o políticos. Bueno, no es que esté mucho sobre el tema porque es algo con lo que, bueno, ya ocupo a mis consejeros, que, bueno, para eso están. Pero, vamos, me da que es más ruido del que se merecería una facción de semejante tamaño. Para mí, evidentemente, es una preocupación, son vasallos, es en parte gente conocida, pero, bueno, qué sé yo, lo que a mí me da la sensación es que hay gente que no se merece lo que le hacen y hay gente que sencillamente no sabe cómo toca los cojones. Y no hablo de mí, o sea, a mí lo que suceda si una facción muy, muy pequeña tiene una escisión o tiene una guerra civil o tal, o una división o alguna injusticia, personalmente no me toca, pero no me parece bien. Entonces, saber que ha habido una persona en concreto
que ha ido jodiendo facción por facción y traicionándolas a todas, y cuando se ha cansado de una se iba a otra y pim pam, hasta que ha llegado a un clan pequeño donde sí puede hacer daño de verdad, pues la verdad es que no me gusta para nada. O sea, porque yo qué sé, imagínate que alguien pues traiciona a una facción, uno de 70, uno de 200, uno de 50, pues no se nota. Pero cuando entra alguien con ciertas intenciones en una facción de 10 o 20 personas, pues la capacidad que tiene para liarla es tremenda. Entonces, bueno, este juego para algunos será una tontería, para otros significa mucho. Entonces, yo sé que hay gente que ha sufrido con esto. Entonces, bueno, a mí me gustaría que cierta gente se lo tomara con un poquito más de ética. ¿Usted admitiría en su facción a personas que antes se habrían rebelado pero ahora querían entrar de nuevo a su facción? Te he escuchado robótico otra vez. ¿Usted admitiría que personas que se habían rebelado o anteriores enemigos de su reino pudieran entrar a su facción de nuevo? Eso depende del arrepentimiento de las mismas y del daño que han llegado a causar. Yo sé que tengo, yo que sé, seguidores y suscriptores de mi canal y a quienes les encanta, digamos, la serie de mayoría, pero que sencillamente, bueno, pues están en otro clan que incluso es enemigo. Entonces, yo puedo llegar a entender que en algún momento digan, oye, pues yo estaba aquí, ahora quiero estar aquí, o mira, vale, nos has vencido, paso a tu bando, o yo que sé, mira, me arrepiento de haberte traicionado, además que sepas que bueno, que estoy contigo y qué tal. Ahora, una cosa es eso y otra cosa son gente que ha hecho verdadero daño, que ha amenazado con destruir no solo lo que es un clan o un reino dentro de un videojuego, sino lo que era una comunidad de cientos de personas, de gente que quería jugar conmigo. Entonces, habrá gente a quien pueda perdonar y habrá gente a quien no. Evidentemente, no se va a hacer el mismo trato con una persona que lleve toda la vida en Mayoria, que haya sido fiel y tal, a una persona que se haya arrepentido y redimido. Una cosa es que se le guarde un respeto y se le permita jugar como cualquier otro, pero otra muy distinta es que vaya a tener ciertos poderes o cierto rango dentro de la jerarquía. Evidentemente, no vamos a depositar confianza en alguien que ha traicionado a la facción. Ahora, no digo que no se pueda dar el caso de que, bueno, pues dejemos que vuelva a entrar gente que originalmente estuvo en Mayoria, ¿no? Bueno. Muy agradable ha sido la encuesta contigo. Creo que ya no voy a hacer más preguntas porque ya se me está alargando bastante la encuesta y va a ser bastante difícil editar esto. Nada, pues un placer. Sí, Espero sí. que te haya servido.